¿Necesita un acta de nacimiento? Le tengo buenas noticias. Ya no hay que hacer grandes filas. Ahora solo necesita conectarse a Internet. Mariana Sánchez nos explica. Ya no necesita hacer filas para tramitar su acta de nacimiento. Ahora, desde su hogar o algún dispositivo móvil, puede obtenerla, guardarla e imprimirla. Esto como parte de la Ley de Telecomunicaciones que se implementó hace 5 años. Que las tecnologías nos permitan impactar la vida de las personas, facilitarles el acceso, democratizar que cualquier persona, desde cualquier lugar donde se encuentre, mientras tenga acceso a Internet, pueda acceder a cualquier servicio del Estado mexicano. Lo único que se debe hacer es acceder a la página www.gov.mx/acta nacimiento, ingresar el CURP o datos personales. Para validar la búsqueda le pedirán el nombre de alguno de sus padres, pero no se preocupe, autoridades indican que el sitio es seguro y que sus datos están completamente protegidos. Para validar el acta también hay que entrar a www.gov.mx/acta nacimiento y van a ver en la parte del formato que dice validar acta. Aparece en su pantalla un espacio para introducir este número que es el identificador electrónico del acta. También si tienen a la mano un dispositivo, como varios de aquí tienen, que tiene un lector QR, en este lector QR, con cualquier app que ustedes descarguen, lo leen y les va a arrojar, tanto en la consulta que hagan vía web o la consulta que hagan en su dispositivo móvil, exactamente la misma información que está en su acta. El costo de la impresión del documento dependerá de la entidad, pero los precios van desde 20 pesos a 600. Autoridades informan que se trabaja para que el documento no tenga vigencia. Especialistas informaron que en menos de 5 años se ha incrementado la cobertura de Internet en más del 40% de la población, es decir, cerca de 70 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Hasta el momento se han emitido más de 580,000 actas. Mariana Sánchez, 21 Noticias.